Dios les bendiga, bienvenidas una vez más esta hermosa mañana a Hijas de Promesas, donde aprendemos más de la palabra de Dios. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo, estamos gozosos de tenerlos con nosotros. Amén, gloria al Señor, porque Él es bueno y como dice su palabra, Él nos ha dado una nueva oportunidad, ha sido su bondad sobre cada uno de nosotros y eso nos hace saber que el Señor está interesado en que nosotros hoy seamos mejor que ayer, ¿verdad? ¿Cuántos dicen hoy en esta mañana, voy a escuchar esa palabra y la voy a poner por obra? De eso es lo importante, ¿no? ¿Verdad? Que mientras vayamos escuchando, el Señor vaya moldeando nuestro corazón, porque ese es el propósito que Dios quiere, que seamos cada día diferentes. Amén. Y no se olvide de tener su Biblia con usted y su cuaderno para poder apuntar todas las cosas que vamos en esta mañana a decir. Yo pienso que cuando uno empieza a escribir cosas que el Señor habla, queda más en nuestra mente. Queda esa palabra que muchas veces llega y de cosas que ya hemos escuchado, pero el Señor habla de diferentes maneras y queremos como escuchar la voz de Dios. Queremos que Él hable directamente a nuestra necesidad, a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso vamos también a tener un momento de oración para ponerlo todo en las manos del Señor. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor mío. Padre bendito y santo, venimos en esta mañana, Señor, dándole primeramente gracias, Señor Jesucristo. Gracias por cada vida, por cada conexión, Señor Jesucristo, que hoy podamos tener y las que vendrán, Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias, Señor. Dios mío, que nos ayude, Señor, a tener ese amor, esa misericordia y esa compasión, Señor Jesucristo. Que podamos, bendito Dios, orar unos por otros. Que podamos, bendito Dios, cada día, Señor, hacer su voluntad, Señor. Oh Dios mío, nos ponemos, Señor, en su presencia, Señor, porque es importante, Señor, que usted apruebe todo lo que hacemos, Señor Jesucristo, porque queremos hacer su voluntad, queremos vivir, Señor, conectados a esa fuente inagotable, Señor, que tiene su palabra, Señor Jesucristo. Ahí encontramos, Señor, la paz, encontramos, Señor, el camino, Señor Jesucristo, la esperanza, Señor Jesucristo, que solamente, bendito Dios, podemos verla de su mano, Señor, y en esta mañana le decimos gracias, Señor, bienvenido a mi vida, bienvenido, Señor, a mi casa, bienvenido, Señor, al lugar donde yo vaya, Señor. Tú vayas conmigo, Señor, y si tú estás conmigo, y si quién contra mí, Señor mío. Gracias le damos, Señor, y ponemos, Señor, todo lo que hagamos, Señor, en sus manos, Señor, sabiendo, Dios mío, que usted, Señor, se alegra, Señor Jesucristo, que usted está contento, Señor, cuando hay corazones dispuestos, Señor Jesucristo, para escuchar, Dios mío, esa palabra de Dios. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Gracias al Señor. Vamos también a estar leyendo la palabra de Dios y en esta mañana tenemos en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4. Vamos a leer dos versículos que están en el versículo, son el versículo 7 y el versículo 8. Amén. La palabra del Señor nos dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no hay mayor ejemplo que el amor que el Señor Jesucristo nos dio y nos sigue dando. Esa fuente inagotable de amor. Si alguien quiere aprender realmente a conocer ese verdadero amor, tiene que conocer al Señor Jesucristo, porque Dios es amor. Y sobre todo, como dice, deleitarnos en su palabra, ¿verdad? Porque dice que la palabra es medicina a nuestro cuerpo, medicina a nuestros huesos. Entonces, ¿cómo no cada día tomar de esa palabra? ¿Cómo no acudir a la presencia del Señor y pidiéndole la dirección, sabiendo que el Señor dice que tiene planes buenos para cada uno de nosotros? Amén. Ahora vamos a escuchar una canción muy hermosa que habla acerca de ese amor, de esa transformación, de ese poder transformador del amor de Dios en nuestras vidas, que nos sana, no solamente físicamente, sino que también eso nos sana espiritualmente, nos transforma, nos cubre de todos nuestros errores, de todas Amén. Nuestras transgresiones. Por eso es el título de la canción, es Purifícame, y eso es lo que hace nuestro Dios en nuestras vidas. Ten misericordia de mí, oh Dios, con inagotable
y tu gran compasión borra las manchas de mi pasado. Lávame de toda culpa, llévate todo pecado. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, esa generación por tu gloria clama. ¿Cuántos claman a él? Como río fluye mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Como río fluye mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y pidieren perdón, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Ten misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa y llévate todo pecado. Dice, Como el siervo brama por las corrientes de aguas, esa generación por tu gloria clama. Y como el siervo brama por las corrientes de aguas, esta generación por tu gloria clama. y como río fluye en mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Ven como río Fluye en mi interior. Purifícame, ven y límpiame. y como río fluye en mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Y como río fluye en mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Amén. Qué hermosa canción que hemos podido escuchar en esta mañana. Qué hermoso, porque nos habla tan clarito que cuando nosotros nos humillamos a la presencia del Señor, para el Señor todo es posible, porque dice que Él nos lava, Él nos limpia, Él nos restaura. Y eso es lo que cada uno de nosotros queremos, ¿verdad? Porque no queremos caminar con ese peso, no queremos caminar cansados, sino, mire, cuando el Señor nos dice a nosotros que Él está tan cerca, que Él está interesado en cada uno de nosotros, en ayudarnos. Y cuando lo clamamos al Señor con un corazón humillado, Él no nos mira de lejos, Él no se tapa los oídos y dice, no, tan pecadora eres que no te voy a escuchar. Entonces en esta mañana el Señor con esta hermosa canción nos hace saber que Él está listo, Él está presto a extendernos su mano y a borrar todas aquellas cosillas que nosotros queremos estar cargando y tal vez sentirnos culpables, pero el Señor es tan experto en decir, incluso dice el Señor que todas esas cosas ha enviado a la profunda de la mar. Entonces tenemos que olvidarnos, porque así dice el Señor, ¿verdad? Entonces le invito a que medite usted en esta bonita alabanza, que el Señor, sabemos que a través de canciones, a través de su palabra, Él siempre está llegando a nuestro corazón. Amén. Nos sentimos como ese barro, ¿no? En la mesa del alfarero, cuando el Señor está moldeándonos. Buscando las piedritas. Ajá, cuando está quitando todo lo que es áspero en nuestras vidas y cambiando, porque estamos estudiando acerca de quién empezó la buena obra en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que empezó esa buena obra en nosotros, la va a completar, la va a finalizar, y por eso nos mantenemos en esa rueda del alfarero, ¿no? Y el tema de hoy es algo muy hermoso que es, yo digo, es la característica de nuestro Dios, y es su gracia. Y la gracia de hoy restablece el pasado, su pasado. Y de eso vamos a hablar, porque hoy en esta mañana hay gracia de Dios.
Amén. Para poder iniciar, quisiera recordar un poquito de lo que estamos mirando, de lo que vimos la semana pasada, recordando esa escena en la que el Señor Jesús llama a sus discípulos cuando él ya no está en esta tierra, y las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba, ¿no es cierto? Y los ángeles le dicen a las mujeres que vayan y llamen a los discípulos porque el maestro ya no está en la tumba. Y de ellas van y ven y van y dicen a los discípulos, y dos de los discípulos fueron, si se acuerdan. Entonces está Pedro y otro discípulo y salen inmediatamente los dos, ¿no? Pero si usted pone atención a lo que está en la escritura diciendo, dice que estos dos discípulos, Pedro y el otro discípulo, no menciona el nombre, dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y yo me pongo a pensar, es como cuando nosotros estamos todos en esa ansiedad, hermana Malo, de poder llegar a la presencia del Señor, y a veces estamos tan necesitados, tan secos realmente, de que necesitamos los brazos del Señor, necesitamos esa fuente de vida en nuestras vidas, pero cuando corremos hacia Él, viene a nuestra mente pensamientos de que, hiciste esto, el Señor no te va a perdonar. Te equivocaste, dijiste algo y no lo hiciste, y empieza a trabajar esa mente con pensamientos tan negativos en nosotros que yo pienso que mientras corría Pedro venía a su mente, sí, lo negué, después que le dije que... Una culpabilidad, y en esa desesperación, en ese deseo de llegar, disminuyó ya su paso. Porque los dos dice que salieron juntos, Pedro y el otro discípulo, pero quien llegó más deprisa fue el otro, y Pedro disminuyó el paso, fue más lentamente. Y yo digo, quizá Pedro empezó a pensar como muchas veces pensamos, ¿no? El Señor no me va a perdonar. Otra vez cometí el mismo error, otra vez lo hice, otra vez la regué. Entonces yo quiero que pensemos y nos imaginemos todas las cosas realmente que había pasado. Y si se dan cuenta, cuando ya el Señor Jesucristo no estaba con ellos también volvieron a sus actividades pasadas. Volvió a ser un pescador, volvió a la pesca y volvió a hacer las cosas. Quizá digo yo porque a veces perdemos nuestro enfoque, perdemos nuestra visión, perdemos lo que el Señor dijo que hiciéramos, lo que el Señor ha destinado para nosotros hacer, y perdemos ese enfoque porque realmente estamos pensando en: me equivoqué, el Señor no me va a perdonar, otra vez lo mismo, mejor es irme a otra iglesia para que nadie se dé cuenta de lo que hice. Y cuando tenemos a un Dios que nos mira todo lo que estamos haciendo, es como pongámonos a reflexionar en ese punto, porque es como ellos se sentían, yo me imagino, de ya sin esperanza, ya no estaba el maestro con ellos, ya pasó tiempo, él no aparecía, él no vino, él se fue, ¿no es cierto? Y todas esas cosas dañan nuestra vida espiritual, nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y es por eso que debemos pensar cuánto daño la culpabilidad puede llegar a cambiar nuestras vidas, a tomar, desviarnos de alguna manera. Exactamente, nos desvía de ese propósito de Dios que Él tiene para nosotros, ¿sí? Nos desvía de ese encuentro con el Señor Jesucristo, porque ¿qué es lo que también pasa? Muchas personas dicen, no, cuando cambie voy a ir a los pies del Señor. O sea, somos personas que fallamos, que si no, tenemos muchas fallas, pero si no tuviéramos al Señor Jesucristo estaríamos peor de lo que estamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, qué vana excusa de decir cuando yo cambie. Si el cambio realmente lo hacemos paso a paso, poco a poco. Es como lo que estamos estudiando. Es ese proceso donde el Señor nos está enseñando, donde nos está moldeando poco a poco, y podemos ver, ahora podemos ver, yo cometo muchos errores,
Pero cuando abro mis ojos y dejo que yo pueda ver con los ojos del Señor Jesús, digo, no, esto está mal, debo cambiar. Pero si estamos completamente cegados, o si estamos fuera de la presencia del Señor, o si no estamos en ese contacto con nuestro Dios, ¿cómo vamos a poder saber? Como dicen, ¿no? La palabra es la medicina del cuerpo. Y si no lo tomamos, simplemente seguimos empeorando. La enfermedad sigue avanzando, ¿verdad? Y ahí es cuando el Señor es lo que quiere, dice a nosotros, cada día nos da la oportunidad de que nos acercamos a Él y no realmente empezar a buscar un pretexto para seguir haciendo lo que uno quiere en la carnalidad. Ya, porque el Señor es lo bueno. Estamos hablando de la gracia, hermana Malu. Eso como cada día dice el Señor que son nuevas sus misericordias. Pero ¿cuánto estamos utilizando la misericordia de Dios? ¿O cuánto le estamos aplicando en nuestras vidas? ¿O cuánto estamos desperdiciando eso, ¿no? Como cuando uno pone el vaso de agua y deja regar el agua y uno está ahí. Que caiga el agua y se da cuenta que está cayendo y se le está desperdiciando, se está yendo por todos los lados. Pero es tiempo que usted actúe, es tiempo que usted haga algo, retírese de eso, ya está lleno su vaso, haga algo, ¿no es cierto? Es igual, la misma manera, es como la gracia de Dios nos hace ver cuánto. Porque eso también implica la gracia, el amor de Dios, poder ver, o sea, poder identificar los errores en nuestras vidas, poder darnos cuenta si estoy mal, pero la solución no es huir del problema. La solución es confrontar el problema, es enfrentar el problema, es poder decir, sí he fallado, pero Señor, te necesito. Y es cuando, en ese punto, cuando estamos, ahí es cuando Dios empieza a hacer su obra. Amén. Porque ¿qué es lo que pasa? En el mismo ejemplo que estábamos hablando, de que alguien no quiere convertirse al Señor porque espera que cambie su vida, o sea, un buen hombre o un angelito. No, entonces no es posible. Pero cuando uno reconoce que falla, pero cuando sabe que solo con Dios lo puede hacer, ahí es cuando empieza el cambio. Ahí es cuando empieza Dios a trabajar en nosotros. Ahí es cuando usted puede ser otra persona. Si deja que Dios obre en la vida suya, si deja que Dios cambie eso que ha estado con usted toda una vida, ¿no? Y pueda Dios obrar nuevamente. Porque acuérdese que Satanás es el que siempre va a estar acusándonos y está ahí delante del Señor acusándonos frente a Él de todas las cosas que estamos haciendo. Pero como usted estaba diciendo, hermano Malu, o sea, el Señor nos perdona y ya no se acuerda de esos pecados. Los tira a la más profunda de la mar para no acordarnos más de ellos. Solamente para glorificar al nombre del Señor es para acordarnos de ellos, para poder decir, el Señor me libró de eso, el Señor cambió todo en mi vida, el Señor sanó mi corazón. Todas esas cosas son las que necesitamos pensar. Yo solo me imagino cómo se estaría diciendo Pedro, ¿no? Fallé a mi palabra, fallé a lo que le prometí al Señor, fallé al Maestro. Y cuántas veces dejamos que esos pensamientos negativos ingresen a nuestra mente y nos dominen, como hablábamos en algún momento, hermano Mario, que esos pensamientos muchas veces controlan nuestra vida. Sí, pero sin darnos cuenta de que la gracia de Dios, su misericordia es abundante, es infinita, y su amor es el que dice, podemos decir con lo que estábamos leyendo al principio, el amor de Dios cubre todo pecado. Yeah. Y es como, yo digo, si vamos, que Dios siempre nos enseña con el ejemplo, y eso fue para nosotros, que dice que nos amemos a los unos a los otros para que ese amor cubre el pecado de mi hermana, cubre el pecado de mi hermano, porque hay amor, hay un verdadero amor. Y entendemos, sí, falló, me dijo algo que no me gustaba, pero la cubro con el amor del Señor Jesucristo. Y cuando podemos entender eso, es como lo que ahora estamos viendo. Dios nos ha amado, que Él nos cubre con su amor. Es como, es un amor que no se puede explicar. Que todos, si pudiéramos entender realmente cuánto uno necesita amarse los unos a los otros, el amor, o sea,
cubriría muchos pecados, cubriría cosas que nos evitaríamos, esas raíces de amargura que a veces no queremos ni perdonar. Es que ya lo hace una y otra vez, otra vez. Y es verdad, pero nosotros no somos los que juzgamos. Y si el Señor nos mandó muchas veces a perdonar 70 veces 7, debemos hacerlo. Pero en ese proceso vamos a darnos cuenta que podemos cambiar, que podemos ser mejores, que aunque demos un paso pequeño de lo que tenemos que mejorar, lo podemos hacer en el Señor Jesucristo. Porque tampoco es bueno como, ok, ya me perdonó, voy a hacer lo mismo, yo sé que el siguiente día me va a volver a perdonar si me equivoco otra vez, porque hay tanto amor. Tampoco es así, exacto, ¿no es cierto? Pasaremos la vida en perdonando, pidiendo perdón, y no disfrutamos lo que el Señor quiere. Lo mismo estaríamos haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor me perdona, ya hagamos nomás. Y no es así, porque también nos dice la palabra que uno voluntariamente no puede estar cometiendo el mismo error, cometiendo el mismo pecado, porque vamos a crucificar cada vez al Señor Jesucristo, porque para que Él nos perdone de todos esos pecados, esa sangre preciosa derramada en esa cruz debe limpiarnos. Entonces, ¿cuántas veces queremos crucificar al Señor Jesucristo con todas nuestras equivocaciones? ¿No es cierto? Entonces, hay algo para seguir con la historia que estábamos mirando. Vamos a leer Juan en el capítulo 21. Voy a dar lectura al versículo 4 y 8. Y dice... Esta es otra escena, continuación de nuestra historia tan maravillosa que hemos estado leyendo. Y les invito a leer Juan, el capítulo 21, que realmente es algo como yo estaba conversando antes con hermano Malu, como el Señor, cada paso, cada detalle, Él lo planifica con un propósito. Todo tiene un fin, si usted se da cuenta. Y aquí dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es decir, estaba el Señor allí, en la playa, preparando la comida para ellos. Qué hermoso, porque ahí dice que Él preparó, en los siguientes versículos habla de que Él le prepara las brasas y tiene un pez y les pregunta, ¿ya comieron? ¿Cuánto el Señor se preocupa por todos los detalles de nosotros, ¿no? Y ellos le dicen, no, es... Y aquí está todos los peces que teníamos y peces grandes, todo lo que el Señor les dijo, ya echen la red y pescaron todos esos peces y de esos peces empezaron a comer. Entonces en ese momento Jesús rompe el silencio y le pregunta a Pedro 3 veces consecutivas si Él lo ama. Y el texto dice que para la tercera vez Pedro se sintió herido al ver que Jesús le hacía la misma pregunta 3 veces. Y la cosa es esta, ¿cuántas veces le preguntaron a Pedro si conocía a Jesús? 3 veces, ¿ya? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Entonces podría ser que Jesús, lleno de su gracia y de su misericordia, no intentaba hacerle sentir mal a Pedro o recordarle, sí, tú hiciste eso, o hacerle caer en cuenta, sí, me dolió, viste cómo hiciste, me prometiste y no lo cumpliste. No lo hizo así. No era el propósito del Señor herir a Pedro con esas 3 preguntas, sino que Él quería sanarlo. Sanarlo. Y nos lleva también a preguntarnos a quién tenemos en nuestras vidas haciéndonos muchas veces preguntas difíciles, y no preguntas que a veces nos duelen, sino que hay preguntas que a veces nos hacen que realmente van a sanarnos, porque necesitamos muchas veces
Ir a ese mismo lugar, ir a ese mismo, a ese espacio, ese tiempo donde quizá fuimos humillados, donde fallamos, donde nos sentimos perdidos realmente porque fuimos fracasados en decisiones que tomamos, en acciones que llevamos a cabo, y tenemos que volver nuevamente a ese lugar para que el Señor sea sanando toda herida en nuestro corazón. Y es también importante porque dice que la Biblia habla de diferentes tipos de fuego. Y hay dos que se denominan específicamente fuegos de carbón o carbones encendidos que hemos leído en la palabra de Dios. Y estos representan el poder purificador del fuego de Dios, capaz de limpiar el pecado y consagrar a los siervos para el servicio divino. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo también, si ustedes tomaron en cuenta cuando ustedes leyeron la porción bíblica, cuando ya después lo llevaron al Señor Jesucristo y Pedro lo siguió y fueron a la casa de los sacerdotes y prendieron fuego. Y en medio de ese fuego fue cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Y ahora se presenta un nuevo fuego en donde el Señor Jesucristo está quemando esa brasa, está listo, preparó el fuego realmente para formar esa escena en donde le pregunta a Pedro si él lo ama. ¿Sí? Entonces, si ponemos esa relación de ese fuego, podríamos pensar realmente que ese fuego es un símbolo de purificación, de un símbolo de restauración para la vida de Pedro. Y hubo fuego alrededor cuando Pedro negó a Jesús. Y hubo fuego también cuando Pedro, en este caso, cuando Jesús redime a Pedro, cuando está presente en ese fuego, en esa playa, en esa preparación, ¿sí? Y Jesús reinicia la escena de la negación de Pedro, y es en este lugar donde Pedro es restaurado. Y lo que podría haber sido un recordatorio del mayor fracaso de Pedro, fue rescatado Pedro por la gracia de Dios. Y desde ese entonces, cada vez que Pedro se paraba alrededor de un fuego, no despertaba la vergüenza de su pasado, sino la activación de la gracia de Dios en su vida. Porque eso es lo que vemos en esta escena. Solamente la gracia de Dios, una gracia que cubre todo pecado. Y si estamos dispuestos a encontrarnos con Jesús en los lugares donde fuimos heridos más profundamente, podemos ver a Dios realizar los mayores milagros en nuestras vidas. Si estamos dispuestos a regresar a la escena de la herida, cuando alguien nos hizo daño, cuando caímos en un error y tomamos una decisión incorrecta que hasta ahora no podemos dormir, no tenemos paz y nos trae esa sombra constantemente en nuestras vidas, o el fracaso de algo que usted deseaba tanto hacerlo y no lo pudo hacer, o el mismo pecado, y permitir que Jesús recupere todo ese espacio, todo ese ambiente, porque Él puede convertir nuestro desastre en nuestro mayor milagro. Amén. Tome en cuenta que Jesús nunca menciona que Pedro lo negó. Ni siquiera lo menciona en ninguna manera, nada, absolutamente. Sino que Jesús no señala, porque Él no señala con condenación nuestro pasado, señala con compasión nuestro futuro, dándonos una nueva esperanza, ¿sí? Porque Él no vino al mundo para condenarlo, acuérdense, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Es tiempo hoy de que busquemos al Señor Jesucristo y en medio de esa herida, en medio de ese fracaso, en medio de esa vergüenza o esa culpabilidad que usted siente, alrededor de esa misma debilidad en su vida,
Quizá ese momento pueda ser reclamado para la gloria de Dios, para que Dios haga cosas grandes en su vida. Porque debe dejar que la gracia, hay suficiente gracia, y usted necesita dejar que esa gracia reinicie una nueva escena en su vida. Y lo que una vez fue el lugar donde más usted se avergonzaba por lo que hizo en el pasado, puede ahora convertirse en el lugar donde Dios puede realizar los mayores milagros de nuestras vidas. Y lo demás es historia con Pedro, que vamos a continuar la próxima semana, de ver esta gracia que pudo experimentar Pedro en su vida. Y es como esa gracia de la cual él experimentó, le pudo levantar y llevar a la posición y los planes y propósitos que Dios tenía para él. Y en eso vamos a continuar. Amén, gloria al Señor, porque ahí nos muestra que el amor del Señor puede llegar mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, porque dice muchas veces, como usted decía, nos podemos sentir que es que somos así, es que yo cometí tal cosa, y es como que trae al recuerdo y dice, no, o sea, no, yo no puedo hacer esto, o sea, como que nos sentimos insuficientes de alguna manera, ¿no? Pero ahí está un claro ejemplo cuando Pedro es usado, ¿no? Una forma como el Señor lo fue puliendo. Y el punto importante es que el Señor quiere en cada uno de nosotros cumplir un propósito. Y como decía usted, hermana Paulita, es el estar conectados con el Señor, no avergonzarnos de los pecados, sino como decir, traerlos a Él, porque Él es el único que puede limpiarnos, lavarnos y, como decía la canción, purificarnos. Amén. Y acuérdense que el Señor no vino aquí para que estemos condenados, sino para traernos salvación en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que la iglesia quiere hacer. Tenemos una misión, una visión en nuestra iglesia, es realmente restaurar familias. Amén. Crear ese ambiente en donde familias puedan unirse, donde familias puedan ser restauradas físicamente, espiritualmente, que haya una restauración completa, porque a veces guardamos cosas y eso produce esos choques del uno al otro, esposos, hijos, y Dios no creó todo eso con esa finalidad, sino que ha creado y bendijo a la familia desde Génesis, ¿sí? Entonces tenemos esa visión. Y les esperamos el día de mañana, domingo, en nuestro servicio a las 9:30. Estamos con ustedes en estos podcasts, y asimismo también estamos con un número de teléfono al que usted puede enviar mensajes. Si usted quiere saber la dirección de nuestra iglesia, la ubicación donde estamos, le esperamos. Usted puede llamar al 099-777-8236. Así le podríamos compartir la dirección de la iglesia. Empezamos a las 9:30 nuestro servicio. Le esperamos para poder compartir esta gracia, esta misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, y que se una con nosotros también para poder alabar al Señor y gozarnos realmente de la restauración de su vida, de los que le rodean y de su familia. Amén. El Señor siempre está extendiendo la mano. Simplemente Él quiere que usted levante y diga, Señor, yo aquí estoy. Y ese es el propósito que tiene el Señor, para podernos reunirnos, podernos congregar y saber que el Señor está buscando de corazones sinceros, de corazones que, como se llaman ahorita, tal vez lastimados, pero sabemos que el Señor, solo en Él podemos ser renovados, restaurados y tener una vida completamente diferente, pero de la mano del Señor. Amén. Les esperamos el próximo sábado en un capítulo más para aprender más de la palabra de Dios y poder cogernos de esas promesas del Señor Amén. Jesucristo para nuestras vidas. Les queremos mucho. Que tengan un buen fin de semana. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.